Caso práctico del modelamiento de procesos y datos. La institución educativa, a pesar de contar con 25 años de funcionamiento y estar ubicado en una zona urbana de San Borja, no cuenta con algún sistema automatizado para la gestión administrativa. Solo usa herramientas ofimáticas como Excel, Word y Access, lo que le trae serias dificultades en el control y manejo del mismo. Por ello y por muy buenas recomendaciones ha solicitado los servicios de un experto en tecnología de la información para que presente a nuestro experto en informática un modelo de base de datos para el proyecto de desarrollo. Como punto neurálgico o inicial le interesa automatizar el proceso de gestión de matrícula, ya que actualmente se realiza de forma manual en un formulario impreso, para luego ser almacenado en una hoja de cálculo Excel. Uno de los grandes problemas que se presentan es no poder pasar la información de manera correcta debido a la ilegibilidad de la escritura de la persona encargada de llevar el dicho control, hermana del dueño de la institución educativa. Asimismo, también la búsqueda de información del alumno se vuelve tedioso cuando se le requiere. El proceso de matrícula es el siguiente. 1. La Secretaría brinda información necesaria para la matrícula del alumno. Muy bien, para elaborar nuestro modelo de base de datos, teniendo este documento en el cual nos habla sobre la lógica del negocio, el modelo del negocio, vamos a ingresar entonces a nuestro programa Visual Paradigm, donde vamos a diseñar nuestro modelo lógico de sistema utilizando un diagrama de clases para luego posteriormente generar nuestra base de datos o nuestro modelo de base de datos. En este diagrama de clases sabemos que es una herramienta que nos va a permitir mostrar gráficamente a todos los integrantes del sistema que forma parte de este colegio. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Aquí le doy en crear un proyecto en blanco. Luego en la parte de diagram, nuevo diagrama, y elijo class diagram. Next, next y OK. En esta primera parte voy a tener que arrastrar aquí la clase y comenzar con el primer enunciado, ¿no? Me dice: la secretaría brinda la información necesaria para la matrícula del alumno. Reconocemos a los integrantes del sistema con un sustantivo, la secretaría. Entonces colocamos por mientras secretaría. Brinda la información necesaria para la matrícula del alumno. Colocamos también alumno. Luego nos habla sobre 2. Les entrega a los padres una hoja de solicitud de admisión impresa, donde se llenarán los datos personales de los padres y del alumno. En vez de padres vamos a elegir apoderado, ya que si no tendríamos que colocar padres y no es muy óptimo colocar eso. Apoderado. También colocamos en el otro lugar, bueno, alumno ya lo tenemos. 2. Les entrega a los padres una hoja de solicitud de admisión. La admisión podría ser parte del sistema también, ¿no? Vamos colocándolo entonces a admisión por ahora.
Bien, en el número 3 dice, les hace entrega de un segundo formulario denominado informe económico, donde llenarán los datos respectivos a los ingresos económicos familiares. Tenemos que colocar entonces informe económico, informe _ económico. Ahora, como aquí ya tenemos secretaria, alumno y también apoderado, sabemos que van a compartir los mismos datos, como por ejemplo DNI, paterno, materno, nombres y por ejemplo correo y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic derecho a cualquiera de las clases que tenemos aquí. En la parte de estereotipo, buscar editar estereotipos para elegir un ORM para que nos pueda permitir al momento de llevar este diagrama de clases a un diagrama de base de datos, que es lo que pide el ejercicio. ORM Percy Table. Le doy clic aquí, OK, y ahora que lo he agregado voy a tener que indicarle a los demás también que compartan el mismo estereotipo. Puedo seleccionar todos y lo hago también de esta forma, ¿no? Un poco más rápida. Muy bien, ¿esto para qué va a servir? Para que me indique el tipo de relación y también se muestre tal relación en el diagrama de base de datos que vamos a elaborar después. Bien, aquí voy a tener que crear una clase padre, el cual le voy a llamar usuario. Puede ser persona también. Y este usuario también tiene que tener el estereotipo de ORM Percy Table. Y el apoderado también aquí. Aplicamos herencia porque sabemos que la secretaría utiliza el sistema. Por lo tanto se va a tener que identificar con usuario y contraseña. Ahora si el apoderado quiere acceder al sistema también va a tener que ingresar, ¿no? Un usuario y una contraseña o un correo. Y el alumno también. Solo que el nivel de privilegios ya nos damos cuenta que va a ser diferente para cada uno. Aunque no lo dice aquí en el enunciado, sabemos que todo sistema tiene cuentas de usuario y cada usuario comparte un rol diferente en el sistema. Todos los sistemas comparten esas características. Entonces, cuando nos den un problema, lo que nosotros tenemos que hacer es que encima de este sistema que ya tiene usuarios y roles, se le agrega tal como está colocado aquí en el enunciado. Tenemos por ejemplo en el número 3 les hace entrega de un segundo formulario denominado informe económico, donde llenarán los datos respectivos a los ingresos económicos familiares. ¿Quién lo hace? Lo hace, aquí nos indica a los padres, ¿no? Ya que le entrega por un segundo formulario a ellos. No se puede colocar padres porque sabemos que puede ser papá o mamá o ambos, ¿no? Por eso hemos colocado apoderado. Y aquí vamos a crear, acá perdón, en informe económico, ¿quién lo hace? El apoderado lo que hace es genera un informe económico. Utilizamos asociación, relacionamos y nos damos cuenta cómo se identifica cada uno con ello, ¿no? Esto se le conoce como un indicador o identificador. Aquí colocamos la relación. En el ejemplo o en el enunciado no nos dice si es de uno a muchos, simplemente nos dice que lo genera. Entonces podemos colocar una multiplicidad de 1 a 1. Para ello le damos clic aquí, multiplicidad y 1 a 1. Eso nos indica que cada apoderado va a tener a su disposición un módulo para que pueda actualizar o guardar también el informe económico, ya que esa información es requerida en el sistema 1 a 1. Muy bien, volviendo al número 2, dice les entrega a los padres una hoja de solicitud de admisión impresa,
donde se llenarán los datos personales de los padres y del alumno. Acá descartamos solicitud de admisión porque sabemos que el solicitud de admisión es un documento que te va a permitir que solamente guardar los datos personales del padre y del alumno. Ahora bien, es necesario saber quién es el apoderado del alumno, ¿no? De esta forma sabemos que este padre está relacionado con ese alumno, porque acá dice, se les entrega a los padres una hoja de solicitud y en esa hoja de solicitud debe de estar los datos del alumno y también su apoderado. Entonces ya se entiende cuál es la relación de quién es el apoderado de ese alumno. Y en este sistema también debe de reflejar eso. ¿Cómo? Acá simplemente relacionamos apoderado y alumno. De esta forma, el apoderado, o acá podría ser también padre, no padre, sino vamos a colocar un verbo que permita. Si no encontramos un verbo, colocamos asocia, ¿no? Asocia. Aquí podemos colocar un verbo también. En el medio, doble clic, elabora. Iría en el medio. Elabora. Por acá tenemos el informe económico. Y aquí colocamos apoderado. Muy bien. Y entre apoderado y alumno colocamos, si no tenemos un verbo, podemos colocar asocia. ¿Y cómo es esto? Un padre apoderado se puede asociar con varios alumnos o un alumno se asocia con varios apoderados. Esto no es así. Un alumno cuando ingresa a una institución o también a un colegio solamente tiene a su cargo a un apoderado y no a muchos apoderados. Entonces aquí colocamos por cada alumno, o sea 1, quiere decir que a su cargo de ese alumno va a estar solamente un apoderado, ¿sí o no? Un apoderado, pero también podemos decir que un apoderado puede tener varios alumnos, o sea, a su cargo puede tener, digamos, 2 hijos. Entonces el nombre del padre se va a repetir en 2 solicitudes que nos indica aquí. Por ejemplo, va un padre con 2 hijos y va a tener que llenar en las 2 solicitudes su nombre de él, que es el apoderado, para un hijo y para el otro. Entonces se repetiría sus datos del padre, del apoderado. Por lo tanto, por cada apoderado es posible que pueda tener a su cargo 1 o más alumnos que forman parte del sistema. Entonces aquí en la multiplicidad podemos colocar 1 o varios. Entonces llega el padre de familia con 2 hijos y el sistema lo va a soportar, porque estamos diciéndole que el apoderado puede tener o se puede asociar con 1 o varios alumnos que forman parte del sistema. No puede ser solamente con 1, ya que si es 1, ¿qué pasaría si el padre de familia tiene 2 hijos? ¿Qué pasaría si tiene 3 hijos? Entonces el sistema no lo va a soportar y desde ahora tenemos que tener en cuenta eso también. Aunque claro, en el sistema, acá en el enunciado no lo dice, solamente dice del alumno, pero en la vida real puede ser varios alumnos que forman parte o estén relacionados o vinculados con un solo padre de familia o padres. 3. Les hace entrega del formulario denominado esto ya está. Ahora en el paso número 3 dice que el apoderado va a elaborar un informe económico. No dice cuántos informes económicos va a elaborar, por ejemplo, si es mensual, trimestral o cada año, no, anual.
sino que dice que simplemente va a llenar estos datos de informe económico. Entonces lo va a hacer una vez y si quiere actualizarlo en el sistema también lo va a poder hacer. Acá en el problema, ¿no? En el enunciado no indica mucha información sobre ello, lo cual es importante para desarrollar un sistema. Yo no puedo desarrollar un sistema simplemente viendo estos datos que son poco relevantes para cada funcionalidad posteriormente. Solamente me pide para guardar información nada más. Entonces cumplimos con eso por ahí por ahora. Pero el tema de la relación sí afecta en el modelo de base de datos. Entonces por eso es que acá estamos colocando un informe económico por cada apoderado. Ya después él va a decidir si quiere actualizarlo o no. Número 4. Les hace entrega de una carta dirigida al director que deberán de firmar aceptando ciertas condiciones. Bien, antes de pasar o realizar el paso número 4 nos estamos olvidando aquí de los datos que se van a guardar. Hay que ir guardándolos, perdón. Entonces acá en el número, en la clase usuario, le agregamos clic derecho, atribute, o también aquí en la especificación también podemos indicarle. Lo voy a hacer aquí por un tema de rapidez, ¿no? Usuario, digamos que no dice el sistema, pero hay que colocarle, ¿no? Un DNI, un paterno, materno, nombres, email, un celular. No dice qué datos también se van a guardar, pero hay que colocar los genéricos. Todos van a tener eso, y también me estoy olvidando sobre en el email y un password, ¿no? Password, o mejor le pongo contraseña no puedo colocar por la ñ. Password. Muy bien. En el informe económico también nos estaba hablando sobre ingresos económicos. Ya, eso podremos colocarle como, en esta parte agrego un atributo y solamente aquí pondré, bueno, el monto, ¿no? El monto del ingreso económico. ¿Por qué he creado otra clase, digamos, y no quizás lo he hecho aquí en usuario de frente? Porque recordar que este informe económico lo hace el apoderado, no lo hace el alumno, no lo hace secretaría. Imaginemos que ya tengamos el sistema y el apoderado va a ingresar a la página, y si quisiera actualizar el informe económico, porque puede cambiar en el tiempo, lo va a poder hacer, y él va a entrar con un password y un email. Y acá le he puesto monto de forma genérica, aunque no lo dice el problema, pero nos va a servir para colocar en ese campo el monto del informe económico de sus ingresos. Aunque claro, también puede ser mejor, ya le voy a colocar ingresos tal como muestra, para no perder el hilo, ¿no? Del enunciado también. Dice los ingresos económicos familiares. Y también lo bueno que al crear otra clase es que uno va a poder agregarle más datos. Yo puedo agregarle más campos para agregarle más datos después. Quiere decir que es escalable, ¿no? Podemos añadirle. Bien, en el número 4 ahora sí les hace entrega de una carta dirigida al director que deberán de firmar aceptando ciertas condiciones. Entonces también elaboran una carta dirigida. Todo esto es parte del proceso de matrícula. Así que la matrícula tiene estos documentos. También hay que tener en cuenta eso. Aquí class, doble clic, matrícula. Para que todo se comunique ahí con el proceso de matrícula. El informe económico lo elabora el apoderado, sí, pero lo hace en la matrícula. Entonces hay que corregir también aquí
A ver. Les hace entrega de una carta dirigida al director, que deberán de firmar aceptando ciertas condiciones. El proceso de matrícula es el siguiente. Ya, hay que crear entonces otra clase para indicarle ahí la carta dirigida, ¿no? Como va a ser una carta dirigida al director y también más adelante nos habla sobre dicha información deberá ser adjuntada en un folder con los siguientes requisitos. O sea, aparte de la carta dirigida, vamos a tener otros documentos que se van a adjuntar, como partida de nacimiento, bautismo. Entonces, estos son documentos. Incluso el voucher del abono del BCP también son documentos que forman parte de ¿dónde? De la matrícula. Se pueden colocar como campos en la matrícula o se puede enlazar para que sea otra clase en el cual se le llame como documentos. Y en esta clase de documentos estarán solamente aquella información que va a ser adjuntada. Entonces podemos, ¿dónde? En el folder, ¿no? Entonces vamos a diseñar esa parte. Acá vamos a colocar uno con el nombre documentos. Documentos. Y esto de aquí, matrícula. Ahora, la matrícula, ¿quién lo hace? Lo hace el apoderado. Entonces, en la matrícula se compone de un informe económico. Esto de acá voy a tener que eliminar porque ya estamos viendo que todo forma parte del proceso de matrícula. Entonces, clic aquí. Si bien es cierto, él lo hace, pero lo hace en base a la matrícula. Aquí podemos colocar realiza matrícula. Acá también estoy cometiendo otro error. Clic derecho, estereotipo, Percy Table y ahora sí. Acá también. Realiza matrícula, el apoderado. Y cuando realiza la matrícula se genera un informe económico. En los documentos también debe estar el tipo de documento. Tipo, qué tipo de documento es, si es un PDF, ¿no? Y también hay que colocarle una descripción. Y en la descripción uno colocaría si, por ejemplo, es bautismo, si es partida de nacimiento, ya, el nombre, ¿no? Del tipo del documento. El nombre del documento, perdón. Las fotografías también. Y también debería estar un campo en el cual sería documento. O document, ¿no? O archivo, mejor dicho. Donde se va a guardar ahí el documento. Entonces, esta información que dice aquí, con la carta dirigida al director, la partida de nacimiento, la partida de bautismo, partida de matrimonio civil y religioso de los padres, fotografías del tamaño de carnet del alumno, toda esta información no se puede guardar directamente en la clase matrícula. Porque, ¿qué pasa? Tendríamos problemas futuros si queremos escalar más. No sería un buen modelado de datos. Para hacer un buen modelado de datos tenemos que dispersar, tenemos que catalogar, ¿no? Categorizar y de esta forma podemos después comunicar cada elemento que hemos dividido para que este sistema pueda ser escalable. Bien, tenemos entonces matrícula y documentos. Aquí en documentos también le voy a dar Percy Table, no Percy Table, y también en la relación
es que se va a asociar. Bien, entonces de esta forma yo ya entiendo que cada vez que el apoderado va a hacer una matrícula, entonces voy a tener a disposición qué documentos forman parte de esta matrícula. Ahora, ¿la matrícula qué puede tener? La matrícula puede tener, por mientras lo puedo agregar, no lo dice todavía el documento, pero es una fecha, ¿no? Fecha, hora. Una fecha y hora. Ah, ya, también el tema del voucher. ¿Dónde se va a guardar lo que ha pagado o del pago del voucher del abono en el BCP? En documentos. Ahí se guardaría toda esta información. Luego de ser presentada el folder, el contador procede a la revisión de cada uno de los documentos. Si en caso llegara a encontrar información faltante, se comunica con los padres para que la pueda completar en un máximo de 5 días. Muy bien, entonces acá entra en el sistema un contador. Entonces también lo colocamos. Contador. Y este contador lo que va a desarrollar es ese papel de verificar si los documentos están bien, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si los documentos están bien? Él debería tener el poder de ingresar al sistema y hacer la revisión y colocar un estado del documento, si está ok o no está ok. Entonces, ese estado no está todavía en la parte de documentos. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos un campo estado o un atributo. Este atributo estado nos va a permitir mostrar el estado, no valga la redundancia, del documento, si ha sido aprobado o no. Si ha sido aprobado, entonces todos los documentos son válidos y forman parte de la matrícula. Y si no son válidos, va a decir uno no. Esa información, si no está acto ese documento, entonces le va a notificar al apoderado. Pero recordar, esa información tiene que estar guardada ¿dónde? En la base de datos. ¿Para qué? Para que de esta forma notifique al apoderado. Si no está guardado el estado del documento, que lo hace el contador al verificar, entonces no vamos a poder saber cómo notificar al apoderado si es que está bien los documentos o no. Recordar que estamos haciendo una base de datos y en la base de datos se guarda los datos que forman parte de toda la información ya procesada para el sistema, ¿no? Y de esa forma hacer las notificaciones, indicar en cada notificación qué documentos están bien y están mal. Dice, luego de ser presentada en el folder, el contador procede a la revisión de cada uno de los documentos. Si en caso llegara a encontrar información faltante, se comunica con los padres para que la pueda completar en un máximo de 5 días. ¿No? Entonces también hay un plazo aquí. Plazo de documentos aprobados. Esto de aquí, la información de 5 días, ya sería parte de la programación en el sistema ya. Se le puede colocar días de plazo y esa información guardarla en la base de datos. Quizás sí, y también puede ser que sí, puede ser que no. Va a depender, ¿no? Pero ¿con qué fin yo guardaría los días en la base de datos del plazo para los documentos si están aprobados, para que estén aprobados, ¿no? Luego de la revisión. Por mi parte no lo haría, no lo guardaría esta información de los días, sino que ya sería parte de la programación. Una vez que la información esté completa, el contador emite un informe. Ah, ya, pero sí lo que podría estar sería la fecha, perdón. O sea, con la fecha de subido el documento, desde ahí parto a obtener esa información de la fecha para poder estimar los días. Eso sí sería importante. Entonces en documentos
es importante colocar también un campo llamado fecha, ya que con la fecha en el cual cada documento ha sido subido, desde a partir de tal día, ¿no? Corra a 5 días y ya yo ya sé cuántos días debo de tener en cuenta para que esté el plazo máximo, ¿no? Ya en base a la información que tengo en la tabla, al momento de hacer de que los archivos se han subido. Eso sí, una vez que la información esté completa, el contador emite un informe económico a la dirección dando la conformidad o el rechazo de la matrícula del alumno. Esta parte del número 7 ya lo haremos en el siguiente video. Por ahora hemos solucionado el problema del 1 al número 6. Y teniendo en cuenta que aquí el contador también debe de relacionarse para que se comunique con todo el sistema.